Y gracias a todos los que hacen posible que hoy pueda estar acá para poder conversar con ustedes acerca del trabajo por proyectos en las aulas. Yo quiero decirles que he leído los proyectos que ustedes enviaron y sinceramente quiero empezar haciendo algunas valoraciones y además aprovechar el momento de las valoraciones también para ir, como vieron, como en las clases, ¿no? Repasando características del trabajo por proyectos, ¿no? Hace 15 días creo que fue que nosotros nos juntamos, por ahí un poquito más, pero no más de eso. Una de las cosas que a mí me interesaba conversar con ustedes es esta cuestión de que para poder hablar del trabajo por proyectos, una de las características es el protagonismo de los estudiantes y la otra tiene que ver con la contextualización de un problema, un desafío a resolver. Y sinceramente en los proyectos que leí hay un muy buen desarrollo de la contextualización, por supuesto siempre vinculado con algo que tiene que ver con el litio, con la producción minera, pero también de los contextos en los que ustedes llevan adelante los proyectos. Entonces eso que quizás ustedes como que lo dan por sentado, realmente es una característica absolutamente importante, ¿sí? Y por otro lado, en todos los proyectos, ustedes trabajan y posicionan a los estudiantes en un lugar de un hacer, ¿sí? de estudiantes que hacen, que producen, que son protagonistas. Esto es algo absolutamente relevante. ¿Por qué? Recién hablábamos con algunos de los profes que están llevando adelante sus proyectos, como todos los que están acá. Y una de las cosas que surgía en la conversación, que es la que siempre a mí más me interpela como profe, es que la experiencia que los chicos y chicas llevan adelante en el marco del trabajo por proyectos es una experiencia que los marca, que les deja huella. Y que les deja huella no solo en el aquí y ahora, sino también para pensarse en el futuro, ¿no? A lo mejor algo de lo que están haciendo hoy les permite imaginarse como profesionales en un año, 2, 3, 5, ¿sí? Esa situación me parece que es la que nos da sentido a nosotros como profesores y seguramente es por eso también que ustedes hoy están acá o quienes no están igual están llevando adelante el trabajo por proyectos. Eso como una cuestión a valorar. La otra cuestión es que hablábamos en el encuentro pasado de que el trabajo por proyectos muchas veces se sostiene en la articulación entre disciplinas, ¿sí? Quiero decirles que también, más allá de que se sostiene la articulación entre disciplinas, dijimos, bueno, pero también uno como profe, en el marco de su disciplina, puede llevar adelante un proyecto. Y en los proyectos que yo miré, había proyectos que era un profe, había proyectos que eran 5 profes. O sea, el abanico del trabajo por proyectos evidentemente se va como cumpliendo con las características particulares de cada uno de ustedes y de las realidades y de las escuelas y de los estudiantes. Entonces, que esto aparezca también explicitado, perdón, yo me muevo mucho, que aparezca así reflejado en el marco del trabajo por proyectos de lo que ustedes realizaron, está buenísimo. Bien, les cuento cómo vamos a organizar hoy este encuentro. Al principio yo
yo voy a retomar un par de cuestiones en las diapositivas, trayendo algo que conversamos en el encuentro anterior, pero que quiero enfatizar porque creo que los ayuda a pensar la parte concreta, digamos, lo que tienen que concretamente llevar adelante en el marco del trabajo por proyectos. Una segunda parte, también breve, pero habilitar algunas preguntas que ustedes hayan quedado pensando o que tengan ahora presentes y que quieran como aprovechar a formular. No quiero garantizar que voy a tener la respuesta, pero seguramente entre todos vamos a poder ir construyendo algunas respuestas. El tercer momento va a ser de compartir sus proyectos. Nos vamos a organizar en grupos y van a tener un tiempo para poder compartir los proyectos que realizaron en grupitos pequeños. Y luego, por supuesto, traer algo de eso a este grupo común. Para cerrar, yo traje una presentación breve retomando cuestiones de la evaluación del trabajo por proyectos. ¿Por qué? Porque en la formulación que yo vi de los proyectos, si hay algo que me parecía que se le podía dar como una vueltita más de explicitación, digo, ¿no? No es que hay que cambiar, no está bien, no, está todo bien, pero quizás hay algunas cosas que se pueden explicitar más y eso tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes en el trabajo por proyectos. Esto está previsto que lo cerremos a las 5. Llegaremos hasta donde lleguemos, ¿sí? Pero vamos a ir como pasito a pasito recorriendo esto, ¿sí? Bien. Con profes como ustedes siempre entiendo que esto es una ayuda, que es entender qué tipos de proyectos hay, ¿sí? Hay numerosas clasificaciones, pero hay algunas que nos ayudan también a planificar nuestro proyecto, pensando casi en el desarrollo temporal, ¿no? Yo voy a iniciar un proyecto, obvio va a tener que ver con el litio, obvio va a tener que ver con la minería, con el entorno, con resolver algún problema o abordar algún problema o desafío, pero además yo podría pensar si se trata de un proyecto donde lo central es el producto final, ¿sí? Y entonces estoy pensando en elaborar algo que sea como el momento de cierre del proyecto, o puedo pensar proyectos en donde el foco esté puesto en la investigación, en lo que se va haciendo, o puedo pensar un proyecto en el que el foco final es intervenir sobre la realidad. Estos últimos habitualmente se conocen con el nombre de proyectos de aprendizaje-servicio, ¿sí? En nuestro país se los conoce mucho con ese nombre. Muchas veces se entienden con la idea de ayudar, ¿sí? A otros. No necesariamente tiene por qué ser de ese modo, pero sí lo que promueven es una intervención, ¿sí? Esa intervención puede ser ir a enseñarles a un jardín de infantes algo en relación con lo que estuvieron investigando o indagando, y entonces uno dice ahí hay como una idea de ayuda, o puede ser participar de una jornada con la Universidad de Jujuy en relación con algo, ¿sí? Y entonces ahí uno diría, bueno, ¿cuál es la ayuda? No la hay, ¿no? Necesariamente lo tenemos que pensar como algo de ayuda a otros individuos, a otras instituciones, pero sí con un contacto fuerte con el contexto y con la intervención. Uno podría decir, si yo tuviera que tratar de mirar con una lente las diferencias en los tres proyectos, digo, en una hago foco en algo tangible, el producto. En otra hago más foco en el desarrollo, en lo que investigan. Y en el otro hago foco en una intervención, en algo que
es un hacer con otros, ¿sí? Estas categorías no son estancas. Puede haber un proyecto que tenga las tres al mismo tiempo, pero pensarlas de este modo nos ayuda a darle forma a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos como medio como inseguros. Bueno, ¿qué van a hacer mis estudiantes? Bueno, que investiguen. Bueno, que investiguen y ya, ¿eso es un proyecto? Sí, es un proyecto. Ahora, yo además de investigar, les puedo decir que presenten esa información en la muestra de la Semana de la Enseñanza de las Escuelas Técnicas, ¿sí? Y entonces estoy pensando en un proyecto de resolución de problemas o de investigación con un producto, por ahí los folletos que hace para la feria y de la Semana de la Educación Tecnológica o Técnica, y además están pensando en una intervención, y entonces tengo por eso que acabo de relatar 3 tipos de proyectos en una situación, ¿sí? Esto yo creo que es bastante relevante cuando estoy en el momento de pensar mi proyecto, o sea, en la previa, en la instancia más de anticipación y de planificación, pero también es algo a tener muy presente en el desarrollo. Porque dado que los proyectos se extienden en el tiempo, a veces pierdo el norte como docente. Me dejo llevar por las actividades que voy haciendo y entonces esto a veces atenta contra la propuesta que yo tenía, la idea que tenía y que fui construyendo con mis estudiantes e incluso con las comunidades acerca del proyecto. Sí. Ay, gracias. Bien, sobre esto, ¿alguna pregunta o algún comentario? Escuchen, yo avanzo, pero si ustedes ven que como que me acelero, ustedes no sientan que me están interrumpiendo, ¿sí? Porque en realidad estamos construyendo en conjunto. Por ahí yo soy como un poco acelerada, ¿sí? Bien. ¿Quiere hacer alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Esta expresión es importante para que sepan nuestros chicos de APP que están llevando a cabo. ¿Alguien se identifica? ¿Se identifica los chicos que están llevando a cabo? Ay, qué suerte. Buenas tardes. Nosotros, en el caso mío, con mi compañera acá, en el caso mío llegué temprano, estaba escuchando la parte esa de la intervención de la realidad. Que justamente nosotros el trabajo que hicimos fue basura electrónica. Y bueno, ayer justamente terminamos de exponer en la escuela técnica que yo trabajo y ahí se acercaron los padres porque nuestros alumnos, estudiantes, expusieron su trabajo. Ellos trajeron varios materiales, desarmaron en el aula, lo mostraron, pudieron identificar los minerales que se encuentran en cada elemento, hicieron gráficas, los padres muy interesados prestaban atención y preguntaban de dónde se extrae el litio, dónde queda eso, cómo tenemos ese mineral y qué se hace con ese mineral. Y bueno, y los chicos muy interesados al ver todas las diapositivas que nosotros pudimos mostrar, pudieron dar respuestas, ¿sí?, a todos esos interrogantes de los padres. Entonces yo quiero, juntamente también, algunos papás, mamás, que recuerdo que ayer ellos respondían también que tenemos mucho electrodoméstico y no sabemos qué hacer con eso. Entonces ahí los chicos entusiasmados y bueno, y también nosotros, porque si hay electrodomésticos, o sea, realmente hay basura electrónica que sin darse cuenta está guardada en la casa. Claro, totalmente. Entonces ahí, qué mejor invitarlos a acercarse a la escuela y traer esos materiales, esos aparatos electrónicos para poder reutilizarlos en la escuela. Entonces ahí yo veo, ¿no?, a lo que usted estaba conversando, lo que usted estaba, claro, el tema sobre la intervención sobre la realidad. Eso me llamó mucho la atención.
Está buenísimo. ¿Cómo te llamas? Mónica. Está buenísimo, Mónica, porque esto es lo que nosotros denominamos son hallazgos, ¿sí? Quizás cuando imaginaste el proyecto, no estabas pensando que eso iba a suceder. Lo observaste, dijiste, ah, mira qué bien esto que pasó, pero ahora que yo traigo esa clasificación, vos decís, ah, es esto, mis estudiantes, a partir de mi proyecto, digo mi como, no como pero desde un lugar lindo, ¿no? Porque está bueno sentir que uno hace cosas en la escuela que se apropia de lo que hace, ¿no? Y ahí claramente se ve una intervención sobre la realidad, sobre el contexto. Quizás no estaba prevista esta, pero el año que viene, cuando hagas otro proyecto, ya eso va a estar en tu registro. Entonces vos vas a estar pensando de qué manera esto que estás haciendo permite que se involucren las familias o la comunidad educativa y vas a estimular a tus estudiantes para que esto suceda. Y eso es como lo relevante del trabajo por proyectos, ¿no? Que a diferencia de una clase por ahí que comienza y termina y que yo desarrollo un tema, esto tiene como un hilado, un entramado que en un punto se nos escapa de las manos, pero en un buen sentido, ¿no? Como nos aporta más de lo que esperábamos que nos aporte. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Dale. Okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. Yo soy maestra de primaria. Hice el proyecto para Feria de Ciencia. Lo primero que hacemos es trabajar con los saberes del currículum. Luego de ahí planteamos un problema a investigar. Se hace el recorrido con todos los alumnos que son protagonistas del proyecto, por el contexto, o sea, por la realidad del pueblo donde vivimos, llevando a cabo encuestas, después luego estadística para la organización de la información. O sea, vamos haciendo, este proyecto luego se va haciendo interdisciplinario porque sacamos saberes de lengua, de sociales, de naturales, de tecnología. Y bueno, tomamos en cuenta el contexto, pero a la vez también lo que usted decía al principio, donde los estudiantes son los protagonistas. Y esto, vieron que es como, a veces uno no es tan consciente de lo que va a generar el trabajo por proyectos. Y realmente suceden estas aperturas. Acá como trajo Olga, uno dice, bueno, si tengo que planificar un proyecto, si tengo que pensar un proyecto, lo primero que tengo que hacer es, por un lado, vincular con el currículum, pero al mismo tiempo considerar los emergentes, ¿sí? En este caso, el trabajo con el litio ha sido un emergente. Ha sido un emergente propuesto, ¿sí? No es que estaban de repente hablando algo en el aula, por ahí en algún caso sí, pero y salió el litio y entonces lo tomamos. Acá el emergente fue propuesto, pero la tarea que ustedes realizaron es ver cómo ese emergente, con el pedido que se les hacía para eso, ustedes lo podían vincular con el currículum, ¿sí? Y cómo, a partir de toda esa situación, ustedes construyen, junto con los estudiantes, un enigma, un desafío, una pregunta, un problema, ¿sí? Yo la vez pasada trataba de enfatizar mucho la diferencia entre enseñar un tema y abordar un problema, ¿sí? Y el problema no es un problema para la disciplina solamente. Obvio que puede ser un problema para la disciplina, pero tiene que ser visto por los estudiantes como un problema que sea importante para ellos, que les genere curiosidad, ¿sí? Por supuesto, creo que esto lo hablamos la vez pasada, yo tengo 30 estudiantes, no van a estar los 30 interesados al mismo tiempo, ojalá, pero no necesariamente eso va a suceder.
pero sí es deseable que en el marco de las actividades del proyecto uno vaya pudiendo promover el interés de cada uno de los chicos, al menos en algunos momentos. Eso como una cuestión también, y que no es que yo vengo, armé el proyecto y luego no escucho nada de lo que los estudiantes traen, sino que también tengo que dar la posibilidad de que los estudiantes hagan aportes, cambien, modifiquen. Eso es muy fácil decirlo acá con el micrófono, pero en el aula, como profesores, no siempre nos gusta tanto, ¿sí? Y no porque seamos malos, ¿sí? Sino porque en realidad yo vine, planifiqué mi clase, quería que el proyecto vaya por acá y aparece algo de algún estudiante que me hace como temblar un poco en mi certeza de lo que iba a suceder. Y no es que no lo pueda abordar, solo que a lo mejor tenía preparadas cosas y esa pregunta o esa intervención me hace mover del lugar que yo tenía previsto, pero también porque como docentes, el movernos en espacios de incertidumbre nos genera preocupación. ¿Por qué? Porque decimos, y bueno, yo sabré de esto que me están preguntando. O sea, tengo que trabajar con el litio, con la minería. No sé si yo estudié para esto más allá de los módulos, ¿no? Y encima me hacen una pregunta a los chicos y yo, ¿qué sé yo si voy a poder con esto? Bueno, eso es lo más interesante del proyecto. ¿Por qué? Porque nos ubica al lado de los estudiantes. Tu pregunta y tu cuestionamiento lo voy a averiguar con vos, porque no tengo la respuesta. ¿Y eso qué genera? Genera un vínculo con el conocimiento en donde la relación con ese conocimiento se da de un modo horizontal, ¿sí? Aprendo en conjunto con mis estudiantes, obvio, no todo el tiempo va a pasar esto, ¿sí? Pero la verdad es que está buenísimo que empiece a suceder porque nos permite vincularnos desde otro lugar. Incluso puede pasar que algún chico o chica nos traiga algún dato que nosotros no teníamos. Y eso genera un enriquecimiento, un diálogo, un modo absolutamente diferente al habitual en las clases, donde es el maestro, maestra, profesor o profesora, el que dice el tema que se va a dar, cómo se va a dar, es el que lo sabe, ¿sí? Entonces esto me parece que es muy relevante, pero implica trabajar con nosotros mismos, ¿sí? A veces a mí me dicen, bueno, contame cómo es la estrategia de ABP, el trabajo por proyectos. Y sí, hay una parte que es técnica, ¿no? Que es esto que yo les voy diciendo. Pero, además, es que me acerco y me alejo y les quiero que por favor la gente. Pero, además, está esta parte que tiene que ver con el amasado, ¿sí? A mí me gusta mucho traer la analogía de cuando, no sé, una abuela o una mamá dice voy a cocinar, no sé, tallarines con vos, con los hijos. Y entonces, o el papá, digo, lo que sea que tenga que ver con una actividad, ¿sí? Con la realización de una actividad. No basta conceptualizarla y decir cómo se hace. El hacerlo con el otro implica, cuando aparece un imprevisto, un problema, algo que no sabía que iba a suceder, la resuelvo junto con el otro. Eso pasa en el trabajo por proyectos y no pasa en muchas otras estrategias, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes lo puedan tener presente y que no se sientan que son, voy a decir entre comillas, malos docentes, si lo que sucede en el aula se aleja de lo que tenían planificado. Yo diría, qué bueno, están planificando flexiblemente y están atentos a lo que sucede en ese entorno, ¿sí? ¿Algo que quieran compartir y comentar? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Acá con mi compañera nos pasó que veníamos trabajando lo que es la basura electrónica, me pasó con el grupo, yo tengo trabajo con segundo año, ¿sí? Para trabajar en forma conjunta con él.
salió el tema de esta problemática que había surgido en San Salvador, como sabemos ya que tenemos todo el conocimiento. Entonces ellos empezaron a preguntar, y cuando empezamos a trabajar el tema, y ellos lo relacionaban, porque había un chiquito en particular que tenía el vecino que trabajaba en una mina, y ha visto cómo fue creciendo económicamente. Entonces cuando tocamos el tema, él solo no averiguó la importancia del litio porque a él le importaba el almacenamiento, que por las pilas. Es impresionante cómo se puso a investigar que en su momento, cuando fueron a Perico a hacer la exposición, él se levantó, y fue el último en quedarse, y hablaba con este señor. Y le preguntaba, si no le decíamos que nos vamos, no se iba. Tenía tal importancia, y que llegó a averiguar y a comparar los elementos de la tabla periódica de un chico de segundo año. Entonces, la importancia de trabajar con los proyectos, porque es parte del interés del alumno, y es cuando ellos más profundizan el tema, y como decía, muy poco conocimiento teníamos en lo personal en cuanto al litio, en cuanto a todas las cuestiones, pero sin embargo aprendí mucho con él, ¿sí? Averiguó también la diferencia entre el titanio y el litio, y bueno, a lo que voy es, como usted dice, lo importante es trabajar con lo que nos rodea, los chicos, con los conocimientos. Absolutamente. Y ahí quiero decir algo, hay un libro, es viejo, ya va viejo, o sea, tiene unos años, a lo mejor ya lo leyeron, es un texto de filosofía que se llama El maestro ignorante, de Rancière, y él justamente en ese texto, que no es un texto de lectura sencilla, ¿sí? O sea, no es para leer en las vacaciones tomando sol o tomando sombra, pero es muy interesante lo que él dice de, bueno, sí, como el desafío de ser un docente ignorante, ¿no? La verdad es que por ahí dejo así el título. Yo ya creo que se debe poder bajar gratis en internet. O sea, digo, igual eso creo que estoy diciendo es algo incorrecto porque creo que es ilegal, pero bueno. Me parece que puede acompañar esto. Bien. Y la última diapo, creo que es la última, sí, para este tramo, es, si yo tuviera, y acá me pongo como más pedagógica, ¿no? Como, bueno, a ver, profe, decime qué cosas están muy presentes en el trabajo por proyectos y que yo tendría que hacer foco para ver cómo se dan en mi proyecto, ¿no? Bueno, por un lado tengo que articular cuáles son las intenciones pedagógicas del proyecto, ¿sí? O sea, ¿qué me propongo que mis estudiantes aprendan a partir de ese proyecto? Porque tiene que haber una intencionalidad pedagógica. La verdad es que en todos los proyectos que yo leí, la había, pero quiero traerlo porque a veces se entiende el proyecto como, bueno, hagamos una cosita más y la agregamos al final de un curso. No, acá ustedes están proponiendo el trabajo con el litio, con el contexto, con resolver un desafío, alguna preocupación en relación con eso. Ya hemos hablado del estudiante protagonista, ¿sí? Creo que no hay mucho más para decir, en el sentido que ya todos sabemos que si en mi proyecto mis estudiantes están sentados tomando apuntes, eso es hundido, ¿sí? Alguna vez puede pasar, pero si todas las clases están sentaditos tomando apuntes, no estamos haciendo un proyecto con estas características. Pero hay ahí algunas cuestiones que a mí me interesa señalar, porque creo que son una llave para entender algunas de las situaciones que se generan a partir del trabajo por proyectos. Por un lado, es que el estudiante, las estudiantes construyen autonomía. Lo que contó la compañera recién, del chico que le interesó, que averiguó, que fue a hablar con el vecino, que después se quedaba, todo eso nos habla de una construcción de autonomía, ¿sí? Obviamente que si nosotros vemos todos los proyectos institucionales de cada una de nuestras escuelas,
e incluso capaz en sus programas de asignaturas, seguro que aparece algún objetivo vinculado con que el estudiante sea autónomo, que construya autonomía. Bueno, pero ¿cómo se construye autonomía? Generando el espacio para que se construya, generando oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes puedan ser autónomos y aprender a ser autónomos. La realidad es que en las matrices de las escuelas, y digo secundaria y también primaria, la autonomía no está tan presente. Sí están todos sentados en el mismo lugar, con un horario, el maestro o maestra enseña. Entonces, esta estrategia es un poco disruptiva respecto de lo que habitualmente nosotros hemos transitado, o al menos yo digo, porque acá hay algunos que son bastante más jóvenes y a lo mejor pasaron por otras experiencias educativas. Y por otro lado, en paralelo o en conjunto con la construcción de autonomía, hay algo que a mí siempre me interesa destacar, que es el trabajo o el favorecer estrategias metacognitivas puestas en juego en el aula. Yo creo que la vez pasada mencioné la idea de metacognición, pero si no la mencioné, díganme porque a lo mejor... ¿Sí? ¿Lo mencioné? Sí, me dice acá la colega, igual vuelvo sobre eso, ¿sí? Esto está medio de moda, ¿no? La metacognición. Sí, hay un montón que hablan de, bueno, la metacognición, ok. Yo voy a tratar de decir como algunas claves, mencionar algunas claves, y luego dejarlos a ustedes como pensando en esta situación en relación con el trabajo por proyectos. Si yo quisiera definir metacognición, diría, primero implica un proceso de reflexión, ¿sí? O sea, promover el trabajo con estrategias metacognitivas en las aulas implica que los estudiantes reflexionen, darle un tiempo a la reflexión. Eso parece que estoy diciendo una pavada, no lo es. Porque en el mundo en el que vivimos, dejar tiempo para que los estudiantes piensen, ¿sí? No es tan moneda corriente. Si uno tiene que estar, bueno, terminé esto, avanzo con lo otro, bueno, ahora tengo que cerrar la nota, tengo que no sé qué, viene la hora de educación, qué sé yo, ¿no? Como todo en una vorágine, que me parece importante traer como esta idea de, bueno, hay que reflexionar. ¿Y reflexionar sobre qué? Sobre todo mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Sobre cómo fue que llegué a donde estoy. ¿Por qué estuve pensando esto? ¿Cómo llegué hasta este lugar? Hacer eso implica generar un espacio, generar algunas consignas, estrategias, dispositivos para que esto suceda, ¿sí? En el marco del trabajo por proyectos, esto es casi como una epifanía. ¿Por qué? Porque si los chicos y chicas están llevando adelante un proyecto, y ahora voy a tomar otro ejemplo que me dijeron acá adelante, ¿sí? Están llevando adelante un proyecto y están estudiando algo, y lo voy a decir mal porque no sé mucho del tema, pero quizás me pueden ayudar. Y entonces van al lugar donde están todas las placas solares. Cauchan. ¿Así? Bueno, y entonces los chicos llegan y dicen, ay, pero entonces acá, y entonces acá puedo pensar esto y lo otro, y entonces lo que aprendí antes ahora lo pongo en juego. ¿Vieron esas situaciones que a veces se dan en el aula como dicen, son mágicas, ¿sí? Digo, como profe uno encuentra como eso de, ah, mira, se dio cuenta como apareció. Bueno, pero eso en el trabajo con proyectos es ideal para generar condiciones para que aparezca. ¿Por qué? Porque tengo oportunidades para decirles a los chicos y a las chicas, ¿cómo están? ¿A dónde, qué investigaron? ¿Qué pudieron abordar? Esto. Bueno, y hoy, que ya recorrieron todo este camino, ¿lo hubieran hecho del mismo modo? ¿O hubiera cambiado algo antes? Hacerlos pensar sobre su propio recorrido
es algo que los forma con una absoluta fortaleza en estrategias metacognitivas. Y está absolutamente investigado que quienes ponen en juego estrategias metacognitivas tienen muy buenos rendimientos académicos. Sin embargo, también está investigado que en las escuelas esto se hace incidentalmente. Lo hace el chico que dice, tal cosa, pero que no generamos los docentes instancias sistemáticas para que esto suceda. En el trabajo por proyectos, cuando los hacemos pensar y decir esto de, bueno, compartirle a tus compañeros, ¿y cómo cambiarías algo? ¿Cuál fue tu fortaleza? ¿Qué cosas te parece que no hiciste bien? Cuando eso sucede, bueno, estamos llevando adelante procesos de metacognición. Y por otro lado, otra de las cuestiones que aparece muy fuerte en el trabajo por proyectos, y esto lo quiero decir luego de haber leído muchos de los proyectos que ustedes formularon, es que todos ustedes hablan de, bueno, la evaluación por proceso, dicen, voy a evaluar el proceso que fueron llevando adelante, voy a hacer una evaluación de cómo fue el trabajo grupal, y lo dicen, ¿sí? Lo mencionan como una evaluación continua, ¿sí? En ese sentido, es muy interesante, muy valioso hablar en el marco del trabajo por proyectos de una evaluación formativa. Una evaluación que, si bien sucede en forma continua, las intervenciones que yo hago con mis estudiantes, las retroalimentaciones que les ofrezco, lo ayudan para hacer mejor lo que van a hacer al día siguiente. Y si ustedes se revisan a ustedes, ahora metacognitivamente sobre ustedes como docentes, seguramente recordarán que cuando Juana estaba haciendo tal cosa, vos viste que la estaba haciendo y le dijiste, che, ¿y si probás tal cosa? Porque es probable que... Y ella modificó lo que hacía, no que le dijiste, no, está mal. Pensaste con ella. Dije Juana porque se me ocurrió Juana, ¿no? Pero para ponerlos a ustedes en la situación de imaginarse el monitoreo constante de lo que sucede en relación con el aprendizaje. Eso en clases donde la estrategia que predomina es la expositiva, no tiene tanta posibilidad de aparecer. En cambio, cuando los estudiantes están trabajando más autónomamente, siendo ellos protagonistas del recorrido que van haciendo, me libera como profesor o profesora para ir recorriendo, viendo, mirando, conociéndolos y poder ofrecer algunas devoluciones que los ayuden a mejorar lo que están haciendo mañana, el día siguiente, ¿sí? Por supuesto también ustedes tienen el desafío de la acreditación. Y la verdad es que eso es algo que puede coexistir con el proceso de evaluación formativa. O sea, no es que porque hay uno, entonces ya no tengo que ni tomar prueba ni acreditar. Sí, porque ustedes con los proyectos están enseñando contenidos curriculares de los cuales tienen que poder dar cuenta para poder calificar lo que les pida el sistema educativo. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿alguna intervención? ¿Alguna compartir algo? ¿Se quedan pensando en algo? Lo de la reflexión, ¿vieron? Bueno, no importa que no quieran hablar ahora claro, no, digo, ahora van a hablar entre ustedes, ¿sí? Miren, ¿vieron que les dije que íbamos... Quiero ver cómo veo el tiempo. Sí. ¿Vieron que les había dicho que primero había una parte donde yo iba a presentar algunas cosas, íbamos a favorecer algunas preguntas iniciales y que luego iba a haber una segunda parte donde ustedes iban a conversar acerca de sus proyectos?
Entonces, una de las cuestiones que yo estoy esperando que suceda es que ustedes hayan traído acá sus proyectos o impresos o algo así. Pero igual, como soy profe, también puedo pensar que no lo hicieron, ¿sí? O sea, digo, no pasa nada, nadie va a poner un más o un menos por si lo trajeron o no lo trajeron. Pero lo que sí les quiero pedir es lo siguiente. Yo les quiero pedir que ustedes se reúnan de máximo de a 3 proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a mirar con quienes conocen, con quienes no. Yo voy a ir circulando en relación con esto y, por ejemplo, si yo hice un proyecto con Tami, somos nosotras dos, nosotras somos un proyecto. Pero puede ser que ella hizo un proyecto sola. Entonces, ella se junta sola acá. Y puede ser que ustedes 5 hayan hecho un proyecto. Entonces, somos un proyecto de 5, uno de 1, uno de 2. No es que se separan, ¿sí? El que hizo un proyecto viene con el proyecto en bloque, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a tener, como son 3 proyectos, van a tener 5 minutos para presentar cada uno el proyecto. Se toman el tiempo, ¿sí? Porque menos que uno es larguero, y entonces larguero es que se extiende, porque por ahí es muy porteño lo que dije. Entonces, 5 minutos yo cuento, nosotras contamos nuestro proyecto. 5 minutos cuenta ella, 5 minutos ustedes dicen, che, habla vos, porque los 5 no van a poder hablar, ¿sí? Si no se van a extender. Una vez que eso sucede, cada uno de los otros que no son parte del grupo le ofrecen una valoración. ¿Qué quiere decir una valoración? Che, qué bueno esto de tu proyecto. Y si se les ocurre alguna sugerencia, ¿sí? La idea es que las valoraciones y las sugerencias duren otros 15 minutos. Entonces, en media hora tendrían que haber presentado los 3 proyectos al interior del grupo y hacerse las valoraciones y las sugerencias. Si les sobra un poquitito de tiempo, conversan sobre el proyecto, se hacen preguntas, conversan acerca de sus comunidades. Una vez que eso haya pasado, vamos a volver como a esta situación de grupo común y obviamente no van a poder hablar todos, ¿sí? Porque somos un montón, pero algunos van a compartir qué cosas valoraron y en algunos casos qué sugerencias realizaron, ¿sí? La idea es que todos puedan compartir algo, pero no es que vamos a hacer una apuesta en común, grupito por grupito. Entonces, se dan vuelta las sillas como sea que haya que agruparse y se agrupan de a 3 proyectos.